Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al encuentro Zabaltegui de hoy, en el que va a haber una gran mezcla de nuevos directores y directores noveles, jóvenes directores con maestros consagrados. Iremos conociéndolos, pero me gustaría dar un saludo muy especial a dos personas que nos acompañan hoy y que hayan tenido la gentileza de venir a los encuentros, que son Walter Salles, el director brasileño, y Ya Sankey, el maestro chino. Los hemos sentado juntos. La cosa tiene muchísima explicación porque sus películas de alguna forma están interrelacionadas. Bueno, a ellos y a todos los directores que nos acompañan hoy, vamos a recibirlos como siempre con un fortísimo aplauso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, nuestra primera película es una ópera prima del director argentino Eugenio Canevari, y nos acompaña también la actriz de la película, Denise Labate, una película que se titula Paula. Eugenio, creo que tú vives en Barcelona, pero para esta ópera prima has querido volver a Argentina, además no a una Argentina de ciudad, sino a una Argentina profunda. ¿Por qué esta vuelta para rodar tu primera película? Mis abuelos tienen una casa de campo en Argentina. Y salía barato el rodaje. Y sí, lo que pasa es que querían venderla. Entonces, estando en Barcelona, dije, es un desperdicio no haber hecho algo ahí. Entonces, yo tenía una idea, una historia en torno al personaje de Paula y dije, lo voy a adaptar a esa casa y me voy a Buenos Aires. Entonces, me subí a un avión, me fui solo para Buenos Aires. No tenía nadie, o sea, nadie estaba al tanto de la película, solo yo. Y nada, y así arrancó todo. Empecé a juntar gente y empezamos con la película. Luego más tarde me enteré que no querían vender la casa. ¿Que te habían engañado o cómo? No, bueno, la querían vender pero no podían. Entonces dijeron, bueno, la dejamos así. Bueno, ahora seguimos hablando del proceso de producción de la peli. Vamos a ver algunas imágenes y vamos a ver sobre todo a ella, a Paula, el personaje de Paula, interpretado por Denise Labate, que está prácticamente en todas las escenas. La película es una historia muy dura sobre una chica que trabaja en una casa como asistenta que se queda embarazada. Vamos a verlo. Mamu. No soy tu mami. No te dije mamu, no te dije mamá. Bueno, igual. ¿Qué pasó con la perra? Se comió otra cría. La vas a sacrificar, ¿no? No peleen. No puedo con los chicos. ¿Están fumigando otra vez? ¿Cuánto sale? ¿El qué? Eso. Ahí la veíamos. Denise, yo creo que en esta interpretación lo fundamental ha sido la contención, ¿no? Sí, Paula es un personaje muy contenido. Hablamos mucho con Euge antes de la película de cómo quería que sea Paula. Entonces, Paula tiene un objetivo y no importa qué es lo que tiene que hacer, sino que su objetivo es uno y entonces va a hacerlo. Y sí, es un personaje muy primitivo y muy contenido, que no termina de explotar, pareciera. Eugenio, en ese viaje de vuelta a Argentina para rodar en la casa familiar, ¿el guión estaba más o menos cerrado o has estado muy abierto a lo que te ofrecía el paisaje, a lo que te ofrecían los personajes que iban participando en la película? No tenía guión. O sea, tenía unas ideas. Soy muy malo escribiendo, entonces lo que hicimos fue armar la historia primero, una trama central. Bueno, cuando llegué a Argentina y me fui a hacer el scouting hacia Pergamino, que es un recorrido que yo hacía constantemente en la infancia cuando íbamos al campo. Entonces, después de mucho tiempo, ese paisaje cambió mucho
Y todo eso para mí fue una gran sorpresa, ver los campos de soja en todos lados, cuando antes había una variedad enorme de cultivos y animales también, y de repente era todo verde de soja. Entonces, ese tipo de situaciones generaron un montón de nuevas ideas, y luego cuando llegamos a Pergamino hicimos un casting general para ver qué nos ofrecían las personas que venían. Todos los actores son del pueblo, algunos son, bueno, para todos fue la primera película, algunos son aficionados al teatro, otros ni siquiera eso. Entonces, en función de lo que ellos nos aportaban físicamente o gestualmente, empezamos a también armar un poco la historia y los personajes y lo que se ve ahí. También muchos son familiares míos, la madre es mi tía, los niños son mis sobrinos. O sea, es todo un poco en familia. ¿Han visto la película, toda la familia? ¿Os habéis juntado ahí en la casa No. para ver la película? ¿No? Todavía. No, tuvimos el estreno aquí, todavía no hemos ido para allá. Y hay una cosa en la película es el drama del personaje de Paula, pero como trasfondo yo creo que hay una realidad social muy dura, una falta de solidaridad, sobre todo de la clase más pudiente, ¿no? Supongo que también ese era un poco uno de los objetivos, ¿no?, cuando te planteaste la película. Sí, yo creo que el problema de Paula en realidad sirve como para hilvanar todas estas ideas que giran alrededor de la lucha de clases las diferencias que hay entre los derechos de una mujer cuando tiene recursos y cuando no los tiene. La trama central gira en torno al embarazo de Paula y esta problemática, pero bueno, eso nos sirve para hablar de muchas otras cosas que están pasando alrededor, que tienen que ver con la hipocresía de una clase y, bueno, y con lo que está pasando también con el cultivo de la soja, que también sirve de atmósfera. Bueno. Denise, me decías que al salir del cine la gente te decía, anda, si te ríes, y eres así como muy risueña y muy alegre, ¿no? Este papel habrá sido duro, ¿no?, a la hora de abordarlo. Igualmente, toda la gente me preguntó si me costó mucho, y la verdad es que no me costó tanto porque me gustaba no tener que hablar. Como, no sé si es que capté el personaje rápido pero no sé, no me costó tanto. Sí, por momentos tenía ganas de gritar pero Euge me decía que no, que contenga, que mire, que respire. Y sí, varias personas me han dicho, pero si te reís, si sos simpática. Porque cuando volví a ver la peli, digo, sí hay un par de sonrisas, pero no todo el tiempo es como... O sea, que si hay directores en la sala que es capaz de interpretar comedia también, ¿eh? No solo estos papeles. Sí, yo hago en Argentina mucho teatro y me gusta mucho la comedia. Así que sí, soy más actriz de comedia. Eugenio, esta película tiene mucho que ver con el Festival de San Sebastián, ha formado parte de Cine en Construcción. Tú, además, antes estuviste como estudiante en el encuentro de escuelas de cine, ¿no? Sí, hace 2 años estuvimos con mi corto de graduación y un poco ese fue el momento en el que decidí encarar un largo. Fue como salir de aquí con un montón de energía para decir, bueno, es ahora o nunca, da igual. Era como bueno, ya se va a ir acomodando todo, ¿no? No tenía el guión, no tenía nada, pero dije, quiero hacer una película, quiero hacerla. Y por eso hubo esa urgencia, ¿no?, de sacarlo adelante. Y sí, después la sorpresa fue todavía más grande cuando estuvimos en Cine en Construcción, porque es una película concebida con un presupuesto bajísimo y como te decía, con la disponibilidad de medios es más o menos lo que determinó todo. Lo hicimos con la cámara de mi primo, lo hicimos todo con una película muy artesanal. O sea, casi no se hace la película porque justo una semana antes del rodaje hubo una inundación en el pueblo y la municipalidad no nos podía dar ni la comida que nos habían prometido ni el lugar para quedarnos a dormir porque había refugiados que tenían prioridad. Entonces, a una semana de rodaje se había pinchado todo y no teníamos dinero como para aguantar durante las 3 semanas que fue el rodaje todo el equipo técnico de Buenos Aires. Así que bueno, sí. Pues una aventura que ha terminado bien, que ha terminado aquí en el Festival de San Sebastián, y una recomendación para los directores que hagan óperas primas, que tengan una familia muy grande para poder tirar de ella. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, seguimos adelante y la verdad es que esto... más que encuentros, tendríamos que empezar a llamarlos reencuentros. Él es Scott Graham, que estuvo hace 3 años aquí con su primer largometraje, Shell. Ahora presenta su segundo largometraje, Iona. Los dos tienen bastante en común. Shell era la historia de un padre y una hija que vivían en un lugar muy aislado de Escocia.
Esta es la historia de una madre y un hijo que vuelven a una isla todavía más aislada de Escocia, la isla de Iona. Scott, ¿por qué esta querencia por estos lugares aislados y por las atmósferas tan aisladas de todo? Creo que es cierto, me interesa mucho reflejar las relaciones entre padres e hijos, niños que están pasando por la adolescencia y que van a ser adultos. Ese paso de adolescencia a la edad adulta me interesa. Y me gusta también que el lugar sea un personaje más. Y cuando tienes un lugar aislado, puedes dejar a los personajes completamente expuestos, puedes dejar que muestren sus emociones de una forma mucho más desnuda. Y por eso me atrae este tipo de localizaciones. Yo también vengo de una zona de Escocia bastante aislada, así que para mí es un lugar conocido. Todo transcurre, la película se titula Iona, es el nombre de la protagonista y también es el nombre de la isla en la que se desarrolla la historia, un lugar, ahora hablaremos de él, muy curioso. Vamos a verlo primero. Where have you been? For a walk. Why? Everyone was dancing. You could have danced on your dance back. I didn't want to. Matthew, can you take her, please? What? Don't. Okay. Okay. We're going home now. Yeah, we should all go together. Fine. He's a good boy, Elizabeth. There's no judgment here, Iona. La isla de Iona, un lugar, como digo, muy aislado, con una comunidad muy cerrada. La historia es una historia de amor, celos, crimen. ¿Cómo conoció la existencia de Iona? Y cuéntenos un poco en qué consiste Iona, porque es un lugar también con un trasfondo religioso y una tradición religiosa muy importante y con una comunidad muy determinada y muy cerrada, ¿no? Sí, visité la isla hace 30 años, cuando tenía 10 años. Fui con mi madre y mi hermana y la experiencia fue tan impresionante que todavía me acordaba de ella. Es un lugar en el que no hay coches en toda la isla. Me acuerdo que nos recogieron en un carro con un caballo. Y lo principal que me acuerdo de aquel momento es por qué la gente estaba tan callada. Y ella me comentó que era porque querían estar cerca de Dios. Y después, cuando quise hacer películas, cuando me convertí en director de cine, en cineasta, decidí que quería rodar allí una película en el que meter algunos personajes que no estuvieran interesados en estar tan cerca de Dios y que pudieran crear un conflicto que es el que he reflejado. Uno de los protagonistas de la película, Ben Gallagher, él es el chico que vuelve con su madre después de un conflicto bastante grave, vuelve allí a la isla. ¿Era tu primera visita a Iona y cómo te influyó a la hora de interpretar ese paisaje tan singular? Sí. Bueno, Iona no es muy difícil del lugar de Glasgow donde soy. Pero sí que creo que mi actuación se ha visto influenciada, en cierto modo, por el entorno. Porque, bueno, al final hay una evolución, estás en una comunidad religiosa y aunque sabes dónde vas a ir y cuáles son las circunstancias, cuando pasas allí tanto tiempo en las capillas y rezando con ellos, al final sí que te acerca un poco a Dios. Como decíamos, es la segunda visita que haces, Scott, al Festival de San Sebastián. No sé qué planes tienes. He leído por ahí que estás preparando una película que se titula Born to Run. No sé si inspirada en Bruce Springsteen. Sí.
Si yo vengo de un pueblo de pescadores pequeñito y Bruce Springsteen es muy conocido y muy querido allí porque siempre canta sobre pueblos pequeñitos como el nuestro. Entonces, cuando vives en un pueblo como este y creces allí, no quieres ser como tus padres, pero acabas eligiendo las mismas cosas y el mismo estilo de vida que tus padres y te quedas embarazado muy pronto, o tú o tus amigos. Y la película, esta película que estoy rodando es tiene más esperanza, porque sí, puedes repetir los patrones de tu familia, pero también puedes escapar de ellos. También volverte a tenerte por tercera vez aquí, en los encuentros y en alguna de las secciones del Festival de San Sebastián. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias por vuestra estupenda película. Bueno, pues nuestra tercera parada de hoy, pues hemos querido unir a dos maestros, cada uno en su estilo, a dos maestros contemporáneos del cine. A mí me emociona mucho tenerlos a vosotros dos y muchísimas gracias por venir. Él es Iyad Sanke y él es Walter Salles. ¿Por qué los hemos unido? Bueno, pues porque Iyad Sanke presenta su última película en la sección Perlas. El título en inglés es Mountains Might Depart. Y Walter Salles, el director de Estación Central de Brasil, entre otras películas, está aquí porque ha rodado un documental precisamente sobre Iyad Sanke. Así que hemos decidido hacer una especie como de tertulia con los dos, que supongo que ya sois amigos, ¿no? Después del trabajo juntos. 对，当然就是我们俩最早知道对方是在1998年的柏林电影节。Nosotros cuando nos conocemos es 1998 en el Festival de San Paulo. No, Berlin. De Berlín, perdón, Festival de Cine de Berlín. 那个时候他的中央车站取得了很大的成功，然后我的第一部电影《小五》也在柏林放映。 Su primera película, Estación Central, en ese festival es su primera película en ese festival y el señor primera película, Xiao Wu, también estrenó en ese festival. 从那个时候，可能我们就关注对方的作品，一直到2007年，我们在圣保罗有过一次很长的交谈。然后结束的时候，沃特说：“哎，我可能要拍一部关于你的纪录片。”我以为他在开玩笑。 Desde entonces, mutuamente nos gusta ver las películas de los dos y hasta el año 2007, en el Festival de San Paulo, señor Walter le dice, bueno, a lo mejor me gustaría rodar una película sobre de ti. 然后又过了很多年，他突然给我写信说，我马上要拍了。 Y en ese momento pensaba que era una broma, pero después de unos cuantos años le escribí una carta diciendo ya lo tengo más o menos preparados ya. 说实话，我有点紧张，因为我一直在拍别人，突然有人要拍我，很不习惯。Decir la verdad, estaba un poco nervioso porque yo soy director, yo soy la que rodar y otra persona me roda a mí es que me ponga nervioso. 但另外一方面。 我又特别想让他来中国，我想跟他讲好多话，这样的话我们就一起工作拍了这部影片。Y por otro lado, pues también deseo que él puede venir a China y así podemos charlar, podemos hablar muchas cosas y por eso ha venido y ha creado esta película. Y Walter, ¿cómo recuerdas tú cuando os conocisteis y cómo se ha desarrollado esta relación a lo largo de los años y por qué el documental? Bien, buenas noches. ¿Tardes? Buenas tardes. ¿Tienes con el horario brasileño? Sí, como ya lo dijo, nos encontramos en 98 en Berlín a través de nuestras películas y cuando yo vi Xiao Wu y después Plataforma, que es la segunda película de Jia, me quedé muy impactado por el hecho que un cineasta que viviera al otro lado del mundo, filmaba en otro lado del mundo, hiciera películas que me parecieran tan próximas, con sensaciones tan próximas y al mismo tiempo tan esenciales, tan profundas. Y a medida en que ya continuó a filmar,
yo tuve una impresión creciente que él hablaba mejor de que nadie de nuestro tiempo y del efecto de la globalización en el hombre común. Y por eso el deseo de hacer una película sobre él y sobre la parte muy específica y singular de China en que vive, que es Fenyang. Mis abuelos no tenían una casa en Fenyang. Yo quería mucho conocer ese lugar cerca de Mongolia, donde son inspirados sus historias. Primero hay una inspiración que viene de su vida particular, de sus amigos, todo. Y al mismo tiempo hay una cultura muy especial, se habla en dialecto, entonces en el resto de China necesitan de subtítulos como nosotros cuando vemos su película. Y poder comprender cómo lo que lo inspira, cómo vive, fue un viaje increíble. Para mí el cine es una posibilidad de viajar y de compartir, entonces hacer eso con él allá fue un verdadero regalo. Bueno, como decía, él ha venido a presentar su última película, Mountains Made Apart, una película en la que sí que existe el toque de Jia Sankey, en la medida que es una película que como trasfondo habla del cambio de China, pero el centro de la película no es ese en este caso, sino el centro de la película es una historia de amor, un melodrama. Este es un paso más allá en su cine, un cambio en su cine.就是想拍山河故人，其实跟我跟我母亲的关系有很大的关联，因为2006年那个时候我父亲去世了，我母亲开始一个人在我的老家生活。Bueno, la idea que empezó para hacer esta película tiene mucho que ver con la relación entre yo y mi madre. Año 2006 falleció mi padre. 然后因为我拍电影的原因，我到处在旅行。然后有一次我回家看我的妈妈，然后她给我一副钥匙，她说这是咱们家的钥匙，你要拿着。我那时候才想到，哦，原来我自己的家的钥匙我没有。Una vez, debido a mi trabajo siempre estoy viajando. Un día fui a visitar a mi madre. Mi madre me da un juego de llave y me dice: esta es la llave de casa, tú deberías tener la llave de esta casa. Y de repente me encuentro que no tengo la llave de casa. 那他让我的这个视点开始关注家庭，关注情感，对。Desde ahí me llama la atención de que pensar la relación entre familia, relación de sentimiento entre las personas. 我每次回家都会给我妈放一些钱，因为我觉得可能有一些钱我母亲会过得容易一些。但是后来我发现她不快乐，我发现她其实需要的是我的时间，需要我跟她在一起。然后我就把她接到北京。那这个事情让我想了很多。我发现就是在情感的世界里面，钱是不重要的，但是。Bueno, muchas veces como estoy viajando, estoy trabajando, yo lo que hago es dejar mucho dinero a mi madre. Y de repente me da la cuenta, mi madre no es feliz, no era feliz con los dineros, lo que necesita es tiempo que yo le pueda acompañar. Después le llevo a vivir conmigo en Pekín. Y me hace pensar mucho de... muchas veces pensamos dinero se soluciona todo. ¿Y cómo nos está afectando dinero a nuestro sentimiento? 对，他让我就是觉得这种消费主义的认为钱可以决定一切的这种思维模式，原来也影响了我。这个发现让我非常震撼。然后我开始想拍一部电影，是关于情感，然后关于过去，关于现在，也关于未来。Esto me hace pensar cómo nos está afectando esta idea o estos pensamientos de consumista
cómo nos está afectando en nuestro sentimiento, y he decidido hacer una película sobre tiempo, sentimiento, pasado, presente y el futuro. Pasado, presente y futuro, porque es una historia que arranca en 1999 y termina en el futuro, en 2025. Un arco dramático muy amplio, y vamos a ver algunas imágenes. Bueno, una película realmente emocionante, los cambios de China como trasfondo y una historia familiar muy emocionante y muy emotiva como en primer plano. Walter, llegas con el equipo de la película Fengyan. En la película, en el documental, aparece pues, mucha de la familia, vecinos de él. ¿Fue fácil que te abrieran las puertas y que te acogieran y, sobre todo, tener la suficiente distancia como para poder filmarlos casi sin que se dieran cuenta? Mira, sí, antes yo quería mencionar una cosa viendo eso. Las imágenes de Jia-Zhangke, yo siempre tengo la impresión de que esos personajes, si no son filmados por Jia, no serían salvos. El cine los salvan. ¿Sabes? Eso me impacta profundamente. Es lo que me impacta en su cine, su extraordinario humanismo, si querés. En 2 minutos ya estás de alguna forma solidario, personajes que viven al otro lado del mundo. Cómo trabajar allá con un equipo muy, muy pequeño y con una inmensa generosidad de Jia y de todos sus amigos. Y allá ficamos por 2 semanas aproximadamente, pero fue un tal proceso de inmersión que cuando volvemos de Fengyan era como si estuviéramos 6 meses allá, en contacto con, no solamente con una memoria que es la suya, pero también con la memoria de sus películas, porque visitamos a las locaciones de las películas y muchas veces las locaciones no existían más, porque ningún país cambió tanto cuanto la China en 10 años y quizás nadie la registró como ya lo hizo. Entonces lo que tenés es una memoria individual en las películas, pero también una memoria colectiva, que es la memoria de una geografía física y humana muy específica a él, pero que nos impacta profundamente también por la humanidad. Veíamos antes imágenes de la película de ficción, vamos a ver ahora algunas imágenes del documental firmado por Walter Salles sobre él, sobre Jia-Zhangke. 绝望的时候是在拍摄顺利的时候，我在拍摄不顺利的时候我不会焦虑，因为在拍摄不顺利的时候，恰恰它是我知道我在找一个我说不清楚的东西，那我这个说不清楚的东西可能对我来说是一个崭新的东西，那我知道我正在通往那个崭新的东西，但是在我对自己最深刻怀疑的时候是拍得非常顺利，这个顺利的好像我没有思维，我没有挑战自己，那这个时候我觉得我一定是在沿着一种程规，沿着一种工作经验在拍摄，我失去了一个就是对新的方向的直觉。
La verdad es que ha sido muy oportuna esa imagen, porque yo cuando vi la película fue una de las cosas que apunté, ¿no? Yo creo que no solo es aplicable al cine, sino es aplicable a todos los trabajos e incluso a la vida, ¿no? El peligro del acomodo. ¿Usted lucha constantemente contra el acomodo y la facilidad?我记得我就是中学毕业之后，我都没有想要当导演拍电影。那时候我喜欢画画，那么后来我这个想拍电影，是突然发现在中国的荧幕上，没有什么电影是关于就是普通人的，没有太多的电影跟我的生命经验有关系。En principio no pensaba ser director. Después de bachillerato yo dedicaba a estudiar arte, pintar. Lo que causa de que yo quiero hacer película, pienso que película, en ese momento no hay películas que está relacionado con nosotros, relacionado con las personas, relacionado con la gente como de clase nuestro. 而当时中国快速的变革，影响到最多的还是这些普通人。然后我想我应该去拍他们，然后面对贫穷的世界。En los cambios, lo más que afecta, los cambios tan rápido, tan radical en China, lo más afecta son gentes humildes, gente de clase baja. Yo creo que es lo más importante. Habla de historia de estas personas. 直到今天我看到，比如说看到工人的面孔，看到农民的面孔，看到那些劳动者的面孔，我还是特别的有感染。我特别想把他们的脸拍到荧幕上。Hasta hoy, cuando vea una cara de un obrero mayor, una cara de gente trabajador, eso es la cara, digamos, lo más que me llama la atención y lo más que quiero llevarles a cine, a película. 我觉得荧幕上不能缺少他们的面孔，不能缺少他们的脸，所以我想一直拍下去。Yo creo que en cine no se puede falta estas caras, esta cara de estas personas. Por eso me hace quiero seguir haciendo este tipo de película. Bueno, con ellos dos podríamos estar hablando durante toda la tarde. Tengo muchísimas preguntas, pero hay una que no quiero que se me escape. ¿Por qué los Pet Shop Boys en la película? Los Pet Shop Boys, la música de Go West de los Pet Shop Boys. Si bailamos, hay baile también. Que suena mucho la peli. 它是我青春的记忆。Es un acuerdo de mi juventud. 在我20多岁的时候，中国才开始有了 disco。 Cuando tenía más o menos 20 años, entonces en China apareció discoteca. 我一下爱上了跳舞。Y me gusta muchísimo a bailar. 那时候es bailón, el maestro ya sabe que es bailón. 你知道什么是跳舞吗？当然我最早喜欢上是霹雳舞 broke dance。 Lo más que le gustaba era broke dancing, era otro tipo de baile. 然后那个时候在 disco 里面，年轻人最喜欢听的就是 Go West。 En aquel momento lo más que le gusta a los jóvenes es esta canción. 因为有一种自由的感觉，有一种往前走的感觉。 Le da la sensación de libertad, sensación de hacia adelante. 就向自由的路上走，不停下来。 Adelante, hacia libertad y no para. Bueno, pues con la canción de los Pet Shop Boys nos quedamos. Go West, vamos adelante. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, ha sido un grandísimo placer. Y ya, si le apetece, podemos pasarnos esta noche por el Bataclan. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti por esta maravillosa traducción. Bueno, no vamos hacia el oeste, sino que vamos hasta la mesa que tenemos aquí, donde tenemos a un nuevo director que ha hecho una película que es una película que se presenta en Perlas, que es una película de las más estimulantes que se han visto este año en los círculos de los festivales. Él es el director Laszlo Nemes, es húngaro, y la película que presenta es Hijo de Saúl. Una película ambientada en los campos de concentración
Una película hecha desde la perspectiva de los presos judíos que trabajaban en los hornos de cremación, en los crematorios. Se han contado muchas películas en torno a los campos de concentración. ¿Por qué has elegido precisamente este punto de vista tan determinado? Bueno, todo el mundo piensa ahora que esta entrevista no va a ser tan divertida como la anterior, ¿no? Porque, claro, creo que el centro del proceso de exterminación de los judíos son los crematorios y los trabajadores de los crematorios, que eran prisioneros a los que se obligaba a trabajar allá. Y a veces tenían que quemar a sus propias familias y sabían que se iba a acabar con ellos, pero no sabían cuándo. Y seguían allí trabajando sin saber cuándo iban a morir. Y creo que estas personas estaban en el centro mismo del proceso de exterminación. Y por eso me interesaba trabajar con estas personas o concentrarme en su punto de vista, porque es el centro, el núcleo de toda la exterminación. Es una forma de abordar todo el Holocausto sin hacer la típica película del Holocausto. Yo quería ir al centro de las cosas. Y estos trabajadores escribían diarios y alguno lo pude conseguir y quería rodar una película sobre esto. La película destaca, aparte por el tema, también destaca por su punto de vista y por un estilo visual muy determinado, ¿no? Seguimos hablando ahora con Laszlo. Vamos a ver algunas imágenes de la película. La película está hecha con tomas muy largas, planos muy cortos y mucho sonido fuera, mucho fuera de campo, sobre todo de sonido. ¿Por qué este acercamiento visual a la película? Porque creo que para tratar este tema, cuando quieres centrarte en el núcleo del infierno, no puedes exponerte a toda su inmensidad, porque puedes morir. Necesitas reducir el campo de visión, necesitas reducir la inmensidad del infierno y centrarte en pequeñísimas impresiones de una única persona, de un individuo, porque esta persona sería para mí, yo quería que fuera el medio que nos da las pistas de la enormidad de esa experiencia y al mismo tiempo de los límites de la experiencia humana. Y yo quería confiar en el público y en la imaginación del público he querido confiar en que ellos podrían completar la información y el contexto. El sonido es muy importante en la película y es un sonido que entra desde el fuera de campo. ¿Cómo fue el diseño de sonido de la película? El sonido está ahí para sugerir que hay más de lo que ves. Te da referencias, te coloca como espectador. No sabes las máquinas, las voces, todos los sonidos
son el origen. Y lo que hemos intentado es reconstruir o señalar la experiencia de un individuo que se encuentra atrapado en esa situación. Y yo me imaginaba que como individuo no sabes muchas cosas, no ves muchas cosas, sino que oyes de vez en cuando alguna cosa y estás frustrado porque no sabes qué es lo que está ocurriendo y no sabes lo que te va a ocurrir. Y es una especie de una inmersión desde un punto de vista individual, personal, que para mí era importante transmitir al público en lugar de dar una visión desde fuera, mostrando muchas de las cosas que ocurrían. La película creo que se rodó no en digital, sino en 35 milímetros. ¿Por qué esta elección tan extraña ahora? Bueno, no debería de ser algo extraño. Para mí, yo he empezado a hacer cine porque me atrapaba la magia del cine. Y creo que si tu película tiene una textura viva y es un material vivo, solo es como un ritual rodarlo en película, en 35 milímetros. Porque así te puedes concentrar de otra manera cuando haces las audiciones para elegir el casting. Todo el tiempo es limitado y a veces tomas decisiones que son casi de vida o muerte. Yo quería dar una experiencia muy física de las sensaciones y de lo que le ocurre al personaje. Y yo sé que la mayor parte de las personas en el mundo del cine han abandonado este formato, pero creo que no hay que permitir que la televisión invada tanto el cine. Se ha presentado en Perlas, se pasó por el Festival de Cannes, donde ganó el Gran Premio del Jurado de Cannes. Es una ópera prima. Laszlo, ¿cómo ha cambiado tu vida este año? Me imagino que habrá sido una pequeña locura, ¿no?, la vivencia esta. Sí, bueno, he pasado del anonimato más absoluto cuando presentaba las películas a mi padre y ahora las presento en el centro, en la meca del cine, en una de las mecas del cine, en Cannes. Entonces, pero yo creo que lo más importante es que la película pueda viajar, que tenga una vida propia separada de la mía, que la gente hable en diferentes continentes de la película independientemente de mí. Muchas gracias por la película, por esta aproximación tan original, tan sincera. Y nada, lo que decimos siempre aquí a los directores jóvenes, que os esperamos en el Festival de San Sebastián en el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, pues llegamos a nuestra última parada de hoy, del recorrido de hoy, con una película de animación, una película francesa. Nos acompaña su director y su productor. El director es Simon Roubi. Una película muy interesante por dos aspectos. Una por su temática y otra también por la propuesta formal. Si os parece, vamos a empezar hablando de la temática. Un niño, es un cuento sobre un niño que sale de África buscando a su hermano y que se encuentra al final en plena batalla de Verdún. No sé, he leído por ahí, no estoy absolutamente seguro, que esta historia parte de la historia, más o menos vagamente, de la historia de uno de los últimos soldados de la infantería senegalesa. ¿De dónde sale esta historia? Y si tiene una parte de real. Sí, sí es cierto. La idea... bueno, tenemos aquí a Jean Litty, que es el guionista. Me hubiera gustado a mí escribir el guión personalmente, pero no. Y él es el abuelo del último soldado de infantería de Senegal, efectivamente. Y la historia es que el 11 de noviembre, que es el final de la Primera Guerra Mundial, le tenían que dar una medalla como legionario y él estaba acudiendo a la ceremonia y murió porque le disparó un niño de 4 años o una cosa así y no consiguió nunca la medalla. Y esta es la forma en la que Julien se enteró de la idea y quería hablar de este tema de una forma más general, no tan particular. Y yo también me identifiqué con
me identifico con lo que ha dicho Laszlo, porque cuando nos juntamos fue en el 2007 y nos dimos cuenta de que queríamos crear una historia real, aunque fuera ficción. Es decir, queríamos elegir a un niño que pasara por todas estas tribulaciones, que buscara a su hermano, que es Abdullah-Jay, pero que lo mostrara desde su punto de vista, como ha dicho Laszlo. Como guionista, tratándose de un proyecto de animación, ¿el guionista a la hora de escribir tiene más libertad? No, realmente no. No es la misma forma de escribir. No se escribe igual para una película real, normal. Pero para mí ha sido muy importante trabajar con Simon, porque yo no sabía exactamente qué tipo de historia estaba escribiendo. Estaba buscando. Durante mucho tiempo estuve buscando y preparé todo un universo gráfico, y cuando me encontré con el universo gráfico de Simon, fue en el momento en el que se produjo el clic y me aparecieron las imágenes de la historia de Adama en la vida real, la historia de Adama. Es como si fuera en la vida real, aunque son dibujos, pero llevó la historia a la vida real. Porque lo que yo estaba escribiendo, yo estaba todo el tiempo escribiendo con personas concretas en la cabeza, con actores. Para mí Adama no es un dibujo animado, es un actor de real, es una persona. Que, como dice él, no es un dibujo, sino es prácticamente una persona real. Vamos a verlo. Viens parmi nous, esprit des falaises. Salut, petit frère. Alors, t'es prêt pour la cérémonie? Ouvre les yeux de ceux qui vont devenir des hommes. Alors, tu pars? J'ai pas le choix, de toute façon. Mon fils ne reviendra jamais, et tu le sais. J'irai, je rendrai l'or au Nassara, je ramènerai Samba. Reviens ici. Adama! On peut savoir ce que tu lui veux? De toutes les provinces, de toutes les nations, vous venez adorer une statue d'or et d'argent. Tu m'as volé. Bah ça va, tu veux monter au nord ou pas, mon pote? Eh bah t'y es. Vas-y, Adama! Et quand elle s'effondrera, elle vous entraînera tous dans la fournaise. Sauf ceux qui n'auront pas oublié. Hablábamos antes del tema, Simon, vamos a hablar ahora del estilo visual. Creo que has combinado la animación 3D para los personajes y la animación 2D para el fondo. ¿Cómo ha sido todo este proceso de diseño de la película y de creación de la película? Yo diría que lo más interesante es este juego entre el 2D y el 3D, que se puede comparar un poco en el mundo del cine con esta disputa entre el digital y 35 milímetros. Yo vengo del mundo digital, yo he aprendido a dibujar sobre el ordenador y además soy escultor, entonces yo tiendo a usar más el 3D, pero se trataba de elegir aquello que le venía mejor a la película. Entonces hice también muchas imágenes en arcilla para mantener la magia de lo que estaba ocurriendo en aquel momento en el estudio. Y entonces creábamos una cara, creábamos unas manos y así fuimos creando también la magia de hacer nacer estos personajes. Tenemos muchas figuras de arcilla y luego las escaneábamos y las animábamos en 3D. Entonces hemos pasado también de la animación en 3D a la modelación, porque también hacíamos modelaje de los paisajes, y entonces también utilizamos productos químicos para las explosiones en la realidad en vez de hacerlas en digital. Hemos trabajado de una forma bastante experimental y creo que era la historia la que nos iba diciendo cómo abordar cada escena, porque cada escena es muy subjetiva y teníamos que buscar qué era lo que describía mejor el mundo y África a través de los ojos de Adama.
La idea, me imagino que la estética de la película, sobre todo en la primera parte y la última, en la parte africana, estaba muy influida, ¿no?, por la propia estética, la estética africana. Yes, of course. Por supuesto. It's kind of I mean, we thought of the film kind of like a loop because, para nosotros la película es como un bucle, porque las escenas del principio, en la parte de África, Adama es un niño que nunca había salido de su pueblo y que se entera de que hay un mundo de caos fuera de su pueblo, y es una forma muy tradicional africana de ver las cosas, así, de fuera de nuestro pueblo es el caos. Sí, se habla de la colonización, se ve esto, pero como sale a buscar a su hermano fuera del pueblo, llega hasta nuestra cultura, y el hecho de que cuando llega la guerra al mismo tiempo es el caos, pero la única cultura que ha conocido desaparece también, pero es a través de las claves de esa cultura a través de las que interpreta la realidad. En el Festival de Animación de Annecy, el festival más importante de la animación, ahora se presenta aquí. ¿Qué planes de estreno tenéis? Porque yo creo que es una película absolutamente familiar y para un público muy, muy amplio, ¿no? Yes, I mean, it's definitely a pleasure. Sí, es un placer. Por ejemplo, esta semana hemos mostrado la película a grupos de 300 niños y niñas en San Sebastián y me ha parecido maravilloso porque también nos ha gustado de este festival que se mostrara en otros horarios y a un público adulto, porque no nos gusta que esta película se considere una película para niños, ¿no? Porque no es solo una película familiar, aunque también queremos que abarque un público muy amplio. Nos gusta que haya audiencias juveniles, pero nos gusta que haya también otros festivales que nos han pedido que mostremos la película en ellos. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a todos los equipos de las películas que han venido hoy. Yo no sé, ha habido algo en el ambiente, ¿no? Hemos hablado de la vuelta, de las vueltas a los orígenes, de la vuelta a la infancia, de aventura. Tengo la sensación, no sé muy bien cómo, de que todas las películas de hoy han estado bastante conectadas. Pues nada, que mañana seguimos, mañana tendremos nuestro último encuentro y os esperamos a todos aquí y a todos los que han participado hoy, os esperamos también en el futuro aquí en los encuentros en nuestro pequeño club. Adiós, hasta siempre.